Hermano, yo he querido hacer un alto en la serie de sermones que estábamos llevando a través de la segunda carta del apóstol, un alto debido a que hoy es una fecha importante, nada menos que estamos celebrando la resurrección del Señor, desde luego. Y vamos a tener la Biblia porque tengo algunos versículos que vamos a tratar. Y es bueno que los miremos. Acostumbrémonos siempre a tener la Biblia y ir con la Biblia a la iglesia. Y todo lo que aquí digamos lo estudiemos para que no sean las ideas de un hombre, sino que todo esté sustentado por la palabra. Hay una doctrina que es vital para la fe cristiana y que no podríamos ser cristianos sin ella. Me refiero a la resurrección, precisamente. Ninguna religión sobre la tierra tiene esta creencia. De Buda se dice que se reencarnó, pero no se dice que se levantó de la tumba. Esa religión tan grande, ¿no? De Mahoma se sabe que murió, pero no hay registro de que resucitó de entre los muertos, que es una de las religiones más grandes del mundo. Todos los fundadores de las religiones que hay en el mundo fueron simplemente hombres y murieron como hombres. Lo que autentica la grandeza de nuestra fe cristiana es precisamente el hecho de que nosotros adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Jesucristo es hombre, pero también es Dios, ¿no es cierto? Digamos que si hipotéticamente Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces nuestra fe tendría grandes problemas. Por eso dije que esta doctrina es vital para la fe cristiana. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, todo hubiera sido un contrasentido. Habría base para dudar de que Él era Dios, ¿no? Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en Pentecostés, hace ya casi 2000 años, el apóstol Pedro predicó un sermón. Vamos a mirar una parte, está en Hechos 2:22. Hechos 2:22. Hechos 2:22. Tal vez todos hemos leído esto, ¿no? Cuando el Espíritu Santo viene como la promesa del Padre y lo reciben. Antes el Espíritu Santo no había sido derramado como en ese momento para quedarse con nosotros, con su iglesia. Y él predica un sermón y a la altura de Hechos 2, en el versículo 22, él dice lo siguiente. Dice, varones israelitas, porque había mucho judío ahí. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, porque hacía poco tiempo había sido la crucifixión. Al cual, a Jesús, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahí es lo más sustancial de ese discurso, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es que Jesús
fue soltado de los dolores de la muerte. ¿Cuáles dolores? Porque la muerte no tiene dolores. Pero entonces aquí se está usando es una metáfora, ¿no? Una traducción antigua dice que Dios resucitó a Jesús soltándolo de los dolores de parto de la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que se personifica la muerte como a una mujer que está en dolores de parto, está en esa crisis, de tal manera que la muerte no pudo retener al Hijo de Dios en su vientre. Y el apóstol nos revela entonces eso también, que Jesucristo es la vida. Cuando uno lee Juan 1, vamos a mirar Juan 1, y nos habla de la venida del nacimiento de Jesús, de su nacimiento. En Juan 1:4 dice algo interesante, ¿no? Y creo que podemos leer desde el 1. Dice lo siguiente: en el principio. ¿Cuál principio? Cuando nada existía, no había nada. Era el verbo. Y note usted que la palabra era está en tiempo presente, ¿no? No dice fue, ni sería, sino era el verbo. En el principio estaba el verbo. También se ha traducido como la palabra. Y ese verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Antes de que no hubiera nada estaba ya Dios y su palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿no? La vida era la luz de los hombres. Está diciendo aquí que Jesucristo, cuando se reveló, pues se reveló fue como la vida de los hombres, ¿no? Porque Él fue el que le dio vida a todo lo que existe. Estamos aquí por el verbo, por la palabra de Dios, por Dios que quiso que estuviéramos aquí y nos dio vida. Por eso Jesús más tarde, cuando resucitó a Lázaro, recuerde cuando hemos leído ese pasaje de la resurrección de Lázaro, un amigo de Jesús, de una familia querida, el Señor, cuando Él le dijo a la familia que qué pasaba y todo llorando, y Él dijo, no se preocupen, Él va a resucitar. Y una de las familiares le dijo, sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar por allá al final de los tiempos. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Y dio la orden de que Lázaro se levantara, y se levantó y salió lleno de vendas, cosas de esa época, y antes mandó que le dieran de comer. Entonces, las tinieblas desaparecen ante la luz, y la muerte no puede con Dios, porque es que Dios es la fuente de la vida, es el creador. La muerte no puede con Él. En Juan 11:25, es lo que ahí está el relato que les estoy contando, porque dice, Él le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Es decir, aquí en este mundo empieza a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego le pregunta el Señor, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Eso es. Entonces, como dije hace un momento, si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, tal vez habría base para dudar de que Él era Dios.
pero además la muerte seguiría reinando. ¿Qué leemos en 2 de Timoteo 1:10? 2 de Timoteo 1:10. ¿Qué dice allí? Hablando precisamente de Cristo, 2 de Timoteo 1:10 dice que gracias a Él ahora ha sido manifestada la gracia, ¿no? Está hablando de la gracia, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Antes de que Jesús hiciera este milagro, pues la gente no sabía para dónde se iba. Se muere uno y para dónde coge. El Señor sacó a la luz la vida y la inmortalidad y dijo, hay vida después de la muerte. Él, Dios mismo, diciéndonoslo aquí en carne humana. ¿Y eso qué es, hermano? Nosotros sabemos que como resultado del sacrificio de Cristo por nuestros pecados, no existe muerte eterna para el cristiano. Sabemos que la muerte física es un paso a la vida eterna. Por eso Pablo decía, no le tenía miedo a la muerte, ¿no? Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ojalá pudiéramos decir lo mismo, ¿no? Si yo estoy en este mundo, quiero agradar a Cristo. Y si muero, gloria a Dios, porque estaré con Él. Ya no es algo que nos aterroriza. Sabemos que cuando dejemos este cuerpo, pasaremos a gozar de las delicias del cielo en la presencia de Cristo. Esto no se lo ha inventado ningún humano sobre la tierra. Lo ha revelado el Hijo de Dios. Bueno, si Jesucristo no hubiera resucitado, hay otro problema. No solo la muerte seguiría reinando, sino que tendríamos un Dios impotente. Un Dios que al fin y al cabo no sería omnipotente ni eterno, porque moriría como cualquiera de los seres mortales. Un Dios sometido a la maldición de los hijos de Adán. Recordemos que la muerte es también el resultado de la desobediencia de nuestros primeros padres. Y eso lo vemos en Romanos 5:18. Vamos a mirar Romanos 5:18. Romanos 5:18, ¿qué dice? Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres por Adán, de la misma manera por la justicia de uno, o sea Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, gracias a su sacrificio. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, la muerte reina y aterroriza a quienes no se han arrepentido ni han creído en Cristo. Los que no tienen a Cristo en el corazón, no han creído en Él, la muerte los aterroriza, les da miedo, porque no tienen al Señor. La buena noticia es que Jesucristo viene a este mundo, se encarna como hombre, vence el pecado por nosotros, vence la muerte y quita el temor, porque nos revela que hay vida eterna para los que creen en Él. Eso es impresionante. Y un segundo aspecto, hermano, es este. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros seguiríamos siendo pecadores sin salvación. No habríamos sido justificados del pecado. La palabra de Dios dice que Él fue resucitado para nuestra justificación. Leamos Romanos 4:25. Romanos 4:25. Desde el 24, Romanos 4:24.
¿Qué dice allí? Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Está hablando de la promesa de la salvación. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos declara justos, es decir, sin culpa, cuando creemos en el Señor. El Padre, al resucitar a Jesús de entre los muertos, nos asegura que el sacrificio que hizo en la cruz ha sido aceptado. Es la pena por el pecado ante la justicia de Dios. En consecuencia, nuestros pecados han sido perdonados. Por eso dice la Biblia que Jesús es el Cordero de Dios ofrecido en sacrificio por nuestros pecados. Entonces, si Jesucristo no hubiera resucitado, quiere decir entonces que pues fue un hombre como todos que murió y se descompuso en la sepultura y se acabó. Y el sacrificio no valdría nada. Pero precisamente porque la muerte no pudo con él y se levantó de entre los muertos, es que hemos sido justificados del pecado y el pago lo hizo él por nuestros pecados. Si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería una farsa. Las profecías del Antiguo Testamento no se habrían cumplido y Dios sería un gran mentiroso. Pues bien, cuando los apóstoles predicaron el Evangelio, recordaron esa promesa. Hechos 13:32, miremos ahora. Hechos 13:32. Hechos 13:32. Aquí está diciendo lo siguiente. Vamos a mirar muy bien esto. Un poco largo el pasaje, pero vale la pena. Hechos 13:32 dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, una promesa que se había hecho en el Antiguo Testamento, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces ahí está la explicación también. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Sí, porque el cuerpo de David se corrompió en el cementerio. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Es impresionante. Nosotros ahora somos el verdadero Israel de Dios y Cristo es nuestro Rey soberano. Si Jesús no hubiera resucitado, seguiríamos condenados en nuestros pecados. Vamos a mirar 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 13. Resulta, hermanos, que en la iglesia de Corinto cuando ya la iglesia había comenzado, ¿no? En varios lugares. En la iglesia de Corinto habían unos hermanos ahí que estaban diciendo que no había resurrección, que la resurrección, eso no se pusieran a creer en eso.
que la resurrección ya había pasado. Y el apóstol Pablo tuvo que explicar y aclarar la equivocación de esos hermanos que estaban diciendo esas cosas, que ya no hay resurrección. Entonces él dice aquí lo siguiente en la explicación: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo está diciendo que si Jesús no resucitó, estamos perdiendo el tiempo aquí en la iglesia. Nuestra fe no sirve para nada. Y la predicación es un engaño, una cantidad de mentiras. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, porque no hay salvación ni hay nada. Es impresionante esa explicación. Entonces, 3 cosas menciona aquí él. La primera, los apóstoles serían falsos testigos y lo que dicen que ellos vieron no es cierto, ¿no? La predicación acerca de la resurrección de Cristo es inútil, no sirve. Y la fe en Cristo es vana, no sirve. Seguimos dominados por el pecado. No hay una salida a nuestra maldad y no habría manera de salvarnos. La culpabilidad del hombre seguiría intacta. Seguimos siendo esclavos del pecado. Porque Jesús fue un farsante. Él murió y lo enterraron y se acabó. Y es por esto, hermanos, que si alguno quiere destruir la fe cristiana, destruya primero la doctrina de la resurrección. Es por eso que Satanás, el mismo día en que Jesús se levantó de entre los muertos, buscó la forma de mentir, usando a los sacerdotes. Los sacerdotes le dieron dinero a los soldados para que ellos dijeran que los discípulos habían venido de noche y se habían robado el cadáver. Y por eso había una tumba vacía, porque se habían robado el cadáver. Y fue por plata que fueron sobornados los soldados, pero los soldados vieron lo que pasó. Y un último punto, hermanos, es que si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza. No habrían promesas para los que hemos creído en Jesús. Pablo dice que la doctrina de la resurrección es nuestra esperanza. Y por eso él sufrió predicando la resurrección. Fue hecho prisionero. En una ocasión, cuando fue llevado ante un rey, mire lo que dijo él. Hechos de los Apóstoles 26:4. Hechos de los Apóstoles 26:4. El apóstol Pablo está prisionero, encadenado, y lo hicieron comparecer para declarar ante el rey Agripa, un rey judío, y un rey que conocía el Antiguo Testamento porque era judío. Y ahí en Hechos 26:4-8, ¿qué dice? Mire usted la declaración de Pablo en el juicio. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, porque estás en Roma en ese momento, ¿no? O va para Roma. Mi vida que pasé en mi nación en Jerusalén la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces Pablo dice, ustedes lo saben, yo soy judío, yo fui criado en la religión judía, esa era mi religión verdadera.
era un fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Ese que está entre en signos de admiración, como cuando nosotros decimos, bueno, ¿y qué? ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Esa es la pregunta que él le hizo al rey. Si creen que Dios tiene todo poder, ¿por qué me persiguen por tener la esperanza en un Dios vivo? En quien creo, quien me ha dado una vida nueva, me sacó de la ignorancia, me sacó del crimen y ahora estoy aquí encadenado por esa predicación. Y esa duda sigue hoy en día, ¿no? Hay mucha gente que, pues, este libro es un libro viejo, es un libro arcaico, arqueológico, un poco de cosas que escribieron hace 2000 años. La gente dice, a mí eso no me interesa. Por lo tanto, no van a creer nada de lo que está allí, ¿no? Tiene que Dios hacer un milagro y darle la fe para que pueda creer. Si Jesucristo no hubiera resucitado, en verdad, no tendríamos estímulo para predicar el Evangelio. Mire lo que dice en 1 Timoteo 4:10. 1 Timoteo 4:10. Lo que dice Pablo. Él dice que su predicación es una palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Y en el 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. Y el trabajo de la iglesia y el trabajo misionero es duro, exige oración, enseñanza, estudiar la Biblia, exige el compromiso de todos. Es un trabajo duro porque la gente no está lista a creer y a recibir a Cristo en su corazón. Muchos nos dirán que sí, pero mentirán en sus corazones. Es una tarea dura porque Satanás no quiere dejar libres a los que están bajo su poder. Sin embargo, nosotros tenemos la fe puesta en este Dios viviente y en la esperanza de que no seremos defraudados. Dios hace bien a todas las personas, pero Él es Salvador principalmente de los que creen en su Hijo. Creemos en un Dios vivo y verdadero que realmente salva. Tenemos un Salvador que ha resucitado de entre los muertos. Él es el Dios vivo y verdadero. O cuando alguien me dice que no, que si recibe a Cristo, ¿qué va a recibir? Y yo les he dicho, pues crea y verá usted lo que le va a pasar a usted. Crea y verá lo que le pasa. Recíbalo en su corazón como su Salvador y verá lo que pasa. Usted ya será otra persona. Y por último, hermanos, si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra esperanza sería muerta. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Pedro, que estuvo al lado de Jesús. Primera de Pedro 1:3 dice lo siguiente. Dice el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección
de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Impresionante. Entonces, ¿cuál es el tema, hermanos? Nosotros buscamos abandonar el pecado, porque Dios nos ha llamado y nos ha mostrado lo que Él tiene para quienes hemos creído en Jesús. Nuestra esperanza es viva porque Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Eso lo dice 2 de Timoteo 1:10, miremoslo. 2 de Timoteo 1:10. 1:10. Él está diciendo, hablando de la gracia de Cristo. Dice en el versículo 9 de 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó, o sea, Cristo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí está. Antes la muerte era un enigma, un misterio sobre el cual todas las religiones hablaron. Y las religiones decían diferentes cosas. Algunos decían, no, es que es la reencarnación. Cuando usted muere, usted puede reencarnar en un rey, si fue obediente, pero si fue malo puede reencarnar en una cucaracha o cualquier cosa de esas, ¿no? Algunos hablaban de la desintegración, que cuando la persona muere, su espíritu se desintegra en el universo, o por la absorción también hablaban, pero nadie resucitó. Los grandes fundadores de las religiones del mundo no pudieron detener la muerte. Lo máximo que preservaron de ellos fue su momia. El Señor no. Venció la muerte. Cristo ha resucitado y un día seremos resucitados con Él. La muerte no es el fin. Queda la promesa de que un día el Señor nos resucitará para que estemos para siempre con Él en los cielos nuevos y la tierra nueva, según la promesa de Dios. Porque la Biblia dice que uno se muere, va al cementerio, ¿no? El cuerpo nuestro se descompone, claro, no somos como Jesucristo por ahora. Pero cuando el Señor regrese, todos vamos a ser resucitados y el Señor nos va a dar un cuerpo glorioso. Bueno, ¿y cómo? Si yo ya no hay nada de mí. Dios ha prometido y Él lo va a hacer. Nuestros espíritus no mueren, siguen. Y nos va a resucitar a todos para el juicio final. Entonces, mire, si Jesús no hubiera resucitado sería un contrasentido. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Enseñando mentiras sobre alguien que después de 3 días de muerto volvió a la vida. ¿Usted sabe lo que pasa con 3 días de muerto después de que uno muere? Ya entra en una etapa de descomposición. Jesús no. Si Él hubiera quedado allá en la tumba, no sería Dios. La muerte no puede matar a Dios. Le quitó la vida física a Jesús, el hombre, por unos pocos días, pero no para siempre. Dios lo resucitó al 3er día. Entonces, hermanos, si Jesús no resucitó, nuestra fe no sirve para nada, seguimos en el pecado. Si Jesús no resucitó, como dicen los incrédulos, no hay esperanza, no hay ningún estímulo para buscar a Dios. De manera que yo hago una pregunta final.
¿Quién es Jesucristo para usted? Tenga mucho cuidado, ¿no? Porque algunos dicen, no, es que Jesucristo fue un gran maestro, ¿no? Un gran maestro que enseñó a comportarnos bien, nos enseñó a cómo es que hay que hacer las cosas bien, no más, pero no dicen que era Dios. Otros dicen, no, es que Jesucristo fue un gran revolucionario, parecido al Che Guevara. Algunos hasta han pintado a Jesús como un fusil. ¿De dónde sacaron semejante, perdónenme la expresión, semejante idiotez? Y por eso yo hago la pregunta, ¿quién es Jesucristo para usted? ¿Es su Salvador vivo y resucitado? ¿O tiene dudas? Si usted tiene dudas, sabe que usted tiene que hacer lo que hizo Tomás. Último versículo, Juan 20, 26. ¿Recuerdan de Tomás? Juan 20, 26. Juan 20, 24. Yo creo que leamos desde el 19, lo que dice allí. Juan 20, 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, en ese entonces el primer día de la semana era el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Claro, habían matado al maestro, podían matarlos a todos los que lo seguían a él. Estaban bien encerrados. Vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. No es que Él les está dando el poder de perdonar pecados. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Pero sí tienen la oportunidad de predicar el Evangelio. Y el que crea en Cristo será salvo, y el que no, estará condenado. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Hubo otra reunión y ahí estaba el Tomás, ¿no? Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso es para nosotros. Yo no he visto a Jesús. Podía ser como Tomás. Yo no creo, porque me dicen de un personaje que se murió hace 2000 años, que fue muy buena persona y lo mataron. Y lo mataron porque él decía que era Dios. ¿Verdad? Uno puede sacar las conclusiones y la gente las saca. Pero si creo en el Señor, entonces soy bienaventurado, soy bendecido.
por Dios. Entonces, es la única manera como las dudas se van a acabar, ¿no? Creyendo en el Señor. Por la fe crea en Jesús usted. Adórelo como su Salvador y Dios. Rinda su vida a Él. No hay otra forma para ser salvo. No hay ninguna. Si usted no lo hace, pues usted puede seguir su vida. Pero le garantizo que no le va a ir muy bien. Y no va a gozar las delicias de tener al Señor en el corazón y a Dios de nuestra parte en todo momento. Y es fácil, pero difícil. Fácil en el sentido de que tiene que creer en el Señor. Y ir a Él y decirle, Señor, tú vives, tú eres real, perdone mi incredulidad, Señor, salva mi vida, yo entrego mi corazón a ti. Y el que hace eso es salvo y tiene vida eterna y será una persona nueva. No hay otra forma. Entonces, si usted ya lo hizo, felicitaciones. Si no lo ha hecho, ¿qué espera? ¿Qué espera? Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por haberme permitido explicar tu palabra. Señor, estamos alegres de esta revelación tan grande. Creemos en tu Hijo aunque no lo vemos. Nos alegramos aunque no lo vemos. Porque tú has puesto esa fe en nuestro corazón. Y tú nos has dado la oportunidad y la capacidad para arrepentirnos de nuestros pecados. Padre, si aquí hay alguien que no tiene esta experiencia, te ruego que se la des. Que le des esa salvación tan grande, esperando que esté en tu divina voluntad. Y perdónanos, Señor, a todos nosotros los que a veces, de vez en cuando hemos dudado. No hemos sido fieles, hemos dudado muchas veces. Perdónanos, Señor, como perdonaste a Tomás. Y que podamos decirte, Señor mío, Dios mío, y entregar nuestras vidas a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.